Max FM.
El mito de Sísifo. Albert Camus. Los dioses habían condenado a Sísifo a rodar sin cesar una roca hasta la cima de una montaña, desde donde la piedra volvía a caer por su propio peso. Habían pensado con algún fundamento que no hay castigo más terrible que el trabajo inútil y sin esperanza. Si se ha de creer a Homero, Sísifo era el más sabio y prudente de los mortales. No obstante, según otra tradición, se inclinaba al oficio de bandido. La verdad es que yo no veo en eso contradicción alguna. Difieren las opiniones sobre los motivos que lo convirtieron en un trabajador inútil en los infiernos. Se le reprocha, ante todo, alguna ligereza con los dioses. Reveló sus secretos. Egina, hija de Asopo, fue raptada por Júpiter. Al padre le asombró esa desaparición y se quejó ante Sísifo. Este, que conocía el rapto, se ofreció a informar sobre él a Asopo con la condición de que diese agua a la ciudadela de Corinto. Prefirió la bendición del agua a los rayos celestes. Por eso lo castigaron enviándolo al infierno. Homero nos cuenta también que Sísifo había encadenado a la muerte. Plutón no pudo soportar el espectáculo de su imperio desierto y silencioso. Envió al dios de la guerra, quien liberó a la muerte de manos de su vencedor. Y se dice también que Sísifo, cuando estaba a punto de morir, quiso imprudentemente poner a prueba el amor de su esposa. Le ordenó que arrojara su cuerpo sin sepultura en medio de la plaza pública. Sísifo se encontró en los infiernos y allí, irritado por una obediencia tan contraria al amor humano, obtuvo de Plutón el permiso para volver a la tierra con objeto de castigar a su esposa. Pero cuando volvió a ver este mundo, a gustar del agua y del sol, de las piedras cálidas, del mar, ya no quiso volver a la sombra infernal. Los llamamientos, las iras y las advertencias no sirvieron de nada. Vivió muchos años más ante la curva del Golfo, la mar brillante y las sonrisas de la tierra. Fue necesario un decreto de los dioses. Mercurio bajó a la tierra a tomar al audaz por el cuello, lo apartó de sus goces y lo llevó por la fuerza a los infiernos, donde estaba ya preparada su roca. Se ha comprendido ya que Sísifo es el héroe absurdo. Lo es tanto por sus pasiones como por su tormento. Su desprecio de los dioses, su odio a la muerte y su apasionamiento por la vida le valieron ese suplicio indecible en el que todo el ser se dedica a no terminar nada. Es el precio que hay que pagar por las pasiones de esta tierra. No se nos dice nada sobre Sísifo en los infiernos. Los mitos están hechos para que la imaginación los anime. Con respecto a este, lo único que se ve es todo el esfuerzo de un cuerpo tenso para levantar la enorme piedra, hacerla rodar y ayudarla a subir una pendiente 100 veces recorrida. Se ve el rostro crispado, la mejilla pegada a la piedra, la ayuda de un hombre que recibe la masa cubierta de arcilla de un pie que la calza, la tensión de los brazos, la seguridad enteramente humana de 2 manos llenas de tierra. Al final de ese largo esfuerzo, medido por el espacio sin cielo y el tiempo sin profundidad, se alcanza la meta. Sísifo ve entonces cómo la piedra desciende en algunos instantes hacia ese mundo inferior, desde el que habrá de volverla a subir una y otra vez hasta las cimas y bajarla de nuevo a la llanura. Sísifo me interesa durante ese regreso, esa pausa. Un rostro que sufre tan cerca de las piedras es ya el mismo piedra. Veo a ese hombre volver a bajar con paso lento, pero igual, hacia el tormento cuyo fin no conocerá. Es ahora que es como una respiración y que vuelve tan seguramente como su desdicha, es la hora de la conciencia.
en cada uno de los instantes en los que abandona la cima y se hunde poco a poco en las guaridas de los dioses, es superior a su destino, es más fuerte que su roca. Si este mito es trágico, lo es porque su protagonista tiene conciencia. ¿En qué consistiría, en efecto, su castigo si a cada paso le sostuviera la esperanza de conseguir su propósito? El obrero actual trabaja durante todos los días de su vida en las mismas tareas, y ese destino no es menos absurdo. Pero no es trágico, sino en los raros momentos en que se hace consciente. Sísifo, proletario de los dioses, impotente y rebelde, conoce toda la magnitud de su condición miserable. En ella piensa durante su descenso. La clarividencia que debía constituir su tormento consuma al mismo tiempo su victoria. No hay destino que no se venza con el desprecio. Por lo tanto, si el descenso se hace algunos días con dolor, puede hacerse también con alegría. Esta palabra no está de más. Sigo imaginándome a Sísifo volviendo hacia su roca y el dolor estaba al comienzo. Cuando las imágenes de la tierra se aferran demasiado fuertemente al recuerdo, cuando el llamamiento de la dicha se hace demasiado apremiante, sucede que la tristeza surge en el corazón del hombre. Es la victoria de la roca misma. La inmensa angustia es demasiado pesada para poderla sobrellevar. Son vuestras noches de Getsemaní. Pero las verdades aplastantes perecen al ser reconocidas. Así, Edipo obedece primeramente al destino sin saberlo, pero su tragedia comienza en el momento en que sabe. Pero en el mismo instante, ciego y desesperado, reconoce que el único vínculo que le une al mundo es la mano fresca de una muchacha. Entonces, resuena una frase desesperada. A pesar de tantas pruebas, mi edad avanzada y la grandeza de mi alma me hacen juzgar que todo está bien. Todo está bien. El Edipo de Sófocles, como el Kirillov de Dostoyevsky, da así la fórmula de la victoria absurda. Todo está bien. La sabiduría antigua coincide con el heroísmo moderno. No se descubre lo absurdo sin sentirse tentado a escribir algún manual de la dicha. ¿Cómo? Por caminos tan estrechos. Pero no hay más que un mundo. La dicha y lo absurdo son dos hijos de la misma tierra. Son inseparables. Sería un error decir que la dicha nace forzosamente del descubrimiento absurdo. Sucede también que la sensación de lo absurdo nace de la dicha. Todo está bien. Para mí todo está bien, dice Edipo, y esa palabra es sagrada. Resuena en el universo feroz y limitado del hombre. Enseña que todo no es ni ha sido agotado. Expulsa de este mundo a un Dios que había entrado en él con la insatisfacción y la afición a los dolores inútiles. Hace del destino un asunto humano que debe ser arreglado entre hombres. Toda la alegría silenciosa de Sísifo consiste en eso. Su destino le pertenece. Su roca es su cosa. Del mismo modo, el hombre absurdo, cuando contempla su tormento, hace callar a todos los ídolos. En el universo, vuelto de pronto a su silencio, se alzan las 1000 vocecitas maravillosas de la tierra. Llamamientos inconscientes y secretos, invitaciones de todos los rostros, constituyen el reverso necesario y el premio de la victoria. No hay sol ni sombra, y es necesario conocer la noche. El hombre absurdo dice que sí, y su esfuerzo no terminará nunca. Si hay un destino personal, no hay un destino superior, o por lo menos no hay más que uno al que juzga fatal y despreciable. Por lo demás, sabe que es dueño de sus días. En ese instante sutil en que el hombre vuelve sobre su vida, como Sísifo vuelve hacia su roca,
En ese ligero giro, contempla esa serie de actos desvinculados que se convierten en su destino, creado por él, unido, bajo la mirada de su memoria y pronto sellado por su muerte. Así, persuadido del origen enteramente humano de todo lo que es humano, ciego que desea ver y que sabe que la noche no tiene fin, está siempre en marcha. La roca sigue rodando. Dejó a Sísifo al pie de la montaña. Se vuelve a encontrar siempre con su carga. Pero Sísifo enseña la fidelidad superior que niega a los dioses y levanta las rocas. Él también juzga que todo está bien. Todo está bien. Este universo en adelante sin amo no le parece estéril ni fútil. Cada uno de los granos de esta piedra, cada trozo mineral de esta montaña llena de oscuridad, forma por sí solo un mundo. El esfuerzo mismo para llegar a las cimas basta para llenar un corazón de hombre. Por eso hay que imaginarse a Sísifo dichoso. La bella señora está desencarnada y de eso vamos a hablar hoy. Esto es, aunque no lo parezca, una nueva versión de Media Verdad al Revés con cortina nueva y cómo no conmoverse ante semejante gloria redonda. Salud y amor. Acá estamos. Yo soy Osvaldo Burgos. Hoy mi invitado vas a ser vos. Mi invitada, vas a ser vos. Y compartimos el espacio con mi querido amigo Nico Urquiza en los controles. Como dice la canción de Andrés, qué placer verte otra vez, Nico querido. ¿Cómo andás? Bien, andamos bien, contentos, felices y compartiendo una vez más con vos. Ahí estamos. Falta Meli nomás acá, todo queda en familia, ¿eh? Tal cual. Ahí está, dale. Esto es Media Verdad al Revés, como le decía, en un formato nuevo. Y lo que vamos a hacer es leer un poco, leer algunos fragmentos de libros clásicos, comenzando por este, que está acá, que se llama El mito de Sísifo, es de Albert Camus, y es fundamental para entender lo que se llamó la filosofía del absurdo. Pero antes vamos a tirar algunas coordenadas, algunos datos, por si alguien no tiene muy presente a Camus. Es un escritor, dramaturgo, filósofo, gran pensador, francés, pero nació en Argelia, en la Argelia francesa. En 1913, el 7 de noviembre de 1913 nació, en el mismo lugar que, o sea, en el mismo país colonizado, en la misma colonia, que nacería después, un poco más que 15 años después, Jacques Derrida, otro de los grandes pensadores que pudieron explicar este mundo tan loco que nos tocó vivir. Pero bueno, volviendo a Camus, su madre era argelina, su padre alsaciano, o sea, de Alsacia, era un agricultor que murió en la Primera Guerra. Dijimos que él había nacido en 1913, el padre murió en la Primera Guerra, en el 14 precisamente, o sea, cuando él tenía solo un año, así que prácticamente no lo conoció. Bueno, entre otras cosas recibió el premio Nobel en 1957, cuando apenas tenía 43 años, imagínate, 43 años y premio Nobel, de literatura. Ahí escribió una carta a su maestro de la escuela, muy conocida, muy famosa, está dando vuelta por internet, si querés la podés buscar, es interesante. Se lo consideró, entre otras cosas, existencialista, nihilista, creador de la literatura blanca, fíjate vos. ¿Qué es la literatura blanca? La literatura blanca se llama así a los relatos construidos descriptivamente, o sea, evitando los juicios normativos, y de la filosofía del absurdo, que es precisamente con la que se inaugura precisamente con este libro que estamos intentando leer nosotros en algunos fragmentos, El mito de Sísifo. Sin embargo, él rechazó una a una todas esas adjudicaciones que consideró gratuitas, todas esas imputaciones. Como dato de color te cuento,
Fue en su juventud arquero de un equipo de fútbol en Argelia y solía decir que todo lo que sabía sobre moral, todo, lo bueno y lo malo, se lo había enseñado el fútbol. Participó en su momento en la resistencia francesa, cuando Francia fue ocupada por el nazismo, y abogó siempre por la integración entre árabes y franco-argelinos en una democracia, lo que le valió, fíjate vos, acusaciones de traición, tanto de los colonos franceses, a los que pertenecía su familia, como del movimiento de liberación argelino, que estaban enfrascados en esa oposición, ¿no? Los colonos franceses pretendían que sostuviera, que fuera el portavoz de la legitimidad de su conquista. Los del movimiento de liberación argelina pretendía que se pusiera al frente, que fuera la voz de su movimiento de resistencia. Y él sí participó en un movimiento de resistencia, pero en Francia, cuando fue ocupada por el nazismo. Dicho esto, sobre algunas cuestiones personales mínimas de las cuales la podés, si te interesa, ampliar en internet, en Wikipedia, en cualquier lado. Vamos a lo importante. Escribió algunos libros memorables en filosofía, El mito de Sísifo y El hombre rebelde, entre otros. El hombre rebelde, la publicación lo enfrentó a Sartre y a otros intelectuales marxistas, porque él era un hombre de izquierda, pero ahí denunció la tropelía de los gulags, o sea, de los campos de exterminio de Stalin, que los intelectuales marxistas del momento querían callar con el argumento de no desalentar a la clase obrera y distanciarse y posponer la revolución, ¿no? En literatura digo El extranjero, La peste, La caída, y entre otros textos ensayísticos, un maravilloso texto que se llama Reflexiones sobre la guillotina, y obviamente que trata contra la idea de la pena de muerte, ¿no? Ya lo vamos a leer ese también. Bueno, murió en Francia muy joven, con 46 años, en un automóvil, en un accidente automovilístico, un automóvil que conducía Michel Gallimard. Él había sido editor de la Casa Gallimard también. Y bueno, esos son los datos personales. Acá estamos tratando de compartir algunos fragmentos. Y antes de la primera pausa, voy a leer un poco más, si querés. Ponemos un separador, escuchamos un poquito la sinfónica rock haciendo música redonda. Nico, ¿querés? No hay más que un problema filosófico verdaderamente serio, dice Camus, el suicidio. Juzgar que la vida vale o no vale la pena de que se la viva es responder a la pregunta fundamental de la filosofía. Lo demás, si el mundo tiene 3 dimensiones, si el espíritu tiene 9 o 12 categorías, viene a continuación. Se trata de juegos. Primeramente hay que responder. Y si es cierto, como quiere Nietzsche, que un filósofo para ser estimable debe predicar con el ejemplo, se advierte la importancia de esta respuesta, puesto que va a preceder al gesto definitivo. Se trata de evidencias perceptibles para el corazón, pero que deben profundizarse a fin de hacerlas claras para el espíritu. Si me pregunto cómo juzgar que tal interrogante es más perentorio que tal otro, respondo a las acciones que éste comprende. Nunca vi a nadie morir por el argumento ontológico. Nunca vi a nadie morir por el argumento ontológico. Galileo, quien defendía una verdad científica importante, la abjuró con la mayor facilidad del mundo cuando puso su vida en peligro. Este es el famoso Pons-Simov, ¿no es cierto? En cierto sentido hizo bien. Claro, desde el punto de vista del valor relativo de toda verdad. Por lo contrario, desde el punto de vista de la conducta viril, la fragilidad de este sabio puede hacerte sonreír, aclara Camus acá, ya volveremos sobre esto, pero vamos con la lectura. Aquella verdad no valía la hoguera. Es profundamente indiferente quién gira alrededor del otro, si la tierra o el sol. Para decirlo todo, es una cuestión baladí. En cambio, veo que muchas personas mueren porque estiman que la vida no vale la pena de que se la viva. Veo a otras que paradójicamente se hacen matar por las ideas
o por las ilusiones que les da una razón para vivir. Lo que se llama una razón para vivir es al mismo tiempo una excelente razón para morir. Opino en consecuencia que el sentido de la vida es la pregunta más apremiante. Pero ¿cómo contestarla? Con respecto a todos los problemas esenciales, y considero como tales a los que ponen en peligro la vida o los que decuplican el ansia de vivir, no hay probablemente sino dos métodos de pensamiento. Dos. El de Perogrullo y el de Don Quijote. El equilibrio de evidencia y lirismo es lo único que puede permitirnos asentir al mismo tiempo a la emoción y a la claridad. Se concibe que en un tema a la vez tan humilde y tan cargado de patetismo, la dialéctica sabia y clásica deba ceder el lugar, por lo tanto, a una actitud espiritual más modesta, que procede a la vez del buen sentido y de la simpatía. Nunca se trató el suicidio, sino como un fenómeno social. Es famoso el análisis metodológico de Durkheim, ¿no es cierto? Se trata aquí, por el contrario, del vínculo, para empezar, entre el pensamiento individual y el suicidio. Un acto como este se prepara en el silencio del corazón, lo mismo que una gran obra. El hombre mismo lo ignora. Una noche dispara o se sumerge. De un gerente de inmuebles que se había matado, me dijeron un día que había perdido a su hija hacía 5 años y que esa desgracia le había cambiado mucho, lo había minado. No se puede desear una palabra más exacta. Comenzar a pensar es comenzar a ser minado. La sociedad no tiene mucho que ver con estos comienzos. El gusano se halla en el corazón del hombre y hay que buscarlo en él. Este juego mortal que lleva de la lucidez frente a la existencia de la evasión fuera de la luz es algo que debe investigarse y comprenderse. Son muchas las causas de un suicidio y de una manera general, las más aparentes no han sido las más eficaces. La gente se suicida rara vez, sin embargo no se excluye la hipótesis, por reflexión. Lo que desencadena la crisis es casi siempre incontrolable. Los diarios hablan con frecuencia de penas íntimas o de enfermedad incurable. Son explicaciones valederas, pero habría que saber si ese mismo día un amigo del desesperado no le habló con un tono indiferente. Ese sería el culpable, pues tal cosa puede bastar para precipitar todos los rencores y todos los cansancios todavía en suspenso. Acá aclara Camus, no desaprovechemos la ocasión, dice, para señalar el carácter relativo de este ensayo. El suicidio puede, en efecto, relacionarse con consideraciones mucho más respetables. Ejemplo, los suicidios políticos, llamadas de protesta en la Revolución China. Pero esto es una cuestión oriental. Y acá yo me permito recomendarles otro libro que se llama La muerte voluntaria en Japón. Y vamos a ver que hay otra tradición de la interrupción voluntaria de la vida en el Japón que tiene que ver con desde el acompañamiento hasta el harakiri, el honor y todo lo demás, que no pesan tanto en la cosmovisión occidental. Sin embargo, sigo. Dice Camus, pero si es difícil fijar el instante preciso, el paso sutil en que el espíritu ha apostado en favor de la muerte, es más fácil extraer del acto mismo las consecuencias que supone. Matarse en cierto sentido y como en el melodrama es confesar. Es confesar que se ha sido sobrepasado por la vida o que no se comprende esta. Sin embargo, no vayamos demasiado lejos en estas analogías y volvamos a las palabras corrientes. Es solamente confesar que eso no merece la pena. Vivir, naturalmente, nunca es fácil. Uno sigue haciendo los gestos que ordena la existencia por muchas razones, la primera de las cuales, claro está, es la costumbre. Morir voluntariamente supone que se ha reconocido, aunque sea instintivamente, el carácter irrisorio de esta costumbre, la ausencia de toda razón profunda para vivir, el carácter insensato de esa agitación cotidiana y la inutilidad del sufrimiento. Ahí remitimos al texto que leíamos al inicio del programa, ¿no? Al mito de Sísifo, que es el título de este libro. ¿Cuál es, pues, este sentimiento incalculable que priva al espíritu del sueño necesario para una vida? Un mundo que se puede explicar hasta con malas razones es un mundo familiar.
Pero por el contrario, en un universo privado repentinamente de ilusiones y de luces, el hombre se siente extraño. Es un exilio sin remedio, pues está privado de los recuerdos de una patria perdida o de la esperanza de una tierra prometida. Tal divorcio entre el hombre y su vida, entre el actor y su decoración, es propiamente el sentimiento de lo absurdo. Como todos los hombres sanos han pensado en su propio suicidio, se podría reconocer, sin más explicaciones, que hay un vínculo directo entre este sentimiento y la aspiración a la nada. El tema de este ensayo es precisamente esa relación entre lo absurdo y el suicidio. La medida exacta en que el suicidio es una solución, o sería una solución de lo absurdo. Se puede sentar como principio que para un hombre que no hace trampas, lo que cree verdadero debe regir su acción. La creencia en lo absurdo de la existencia debe gobernar, por lo tanto, su conducta. Es una curiosidad legítima preguntarse claramente y sin falso patetismo si una conclusión de este origen exige que se abandone lo más rápidamente posible una situación incomprensible. Me refiero, por supuesto, a los hombres dispuestos a ponerse de acuerdo consigo mismos. Planteado en términos claros, el problema puede ser a la vez sencillo e insoluble. Pero se supone equivocadamente que las preguntas sencillas traen consigo respuestas que no lo son menos y que la evidencia implica la evidencia. A priori, e invirtiendo los términos del problema, así como se mata uno o no se mata, parece que no hay sino dos soluciones filosóficas, la del sí y la del no. Sí o no. Por sí o por no, como suena tanto en estos días, ¿no? Eso sería demasiado fácil. Pero hay que tener en cuenta a los que interrogan siempre sin llegar a una conclusión. A este respecto apenas ironizo, se trata de la mayoría. Veo igualmente que quienes responden que no, obran como si pensasen que sí. De hecho, si acepto el criterio nietzscheano, piensan que sí de una u otra manera. Por el contrario, quienes se suicidan suelen estar con frecuencia seguros del sentido de la vida. Estas contradicciones son constantes. Hasta se puede decir que nunca han sido tan vivas como con respecto a este punto, en el cual la lógica, por el contrario, parece tan deseable. Es un lugar común comparar las teorías filosóficas con las conductas de quienes las profesan, pero es necesario decir que salvo Kirillov, que pertenece a la literatura, Peregrinos, que nace de la leyenda, y Jules Lequier, que surge de la hipótesis, ninguno de los pensadores que negaban un sentido a la vida se puso de acuerdo con su lógica hasta el punto de rechazar esta vida. Se cita con frecuencia, para reírse de él, a Schopenhauer, quien elogiaba el suicidio ante una mesa bien provista, y hay muchos de estos, ¿no? No hay en ello motivo para burlas, dice Camus. Esta manera de no tomar lo trágico en serio no es tan grave, pero termina juzgando a quien la adopta. Ante estas contradicciones y estas oscuridades, hay que creer, por lo tanto, que no existe relación alguna entre la opinión que se pueda tener de la vida y el acto que se hace para abandonarla. Esta es la pregunta. Pero no exageremos nada en este sentido. En el apego de un hombre a la vida hay algo más fuerte que todas las miserias del mundo. La condena del cuerpo equivale a la del espíritu y el cuerpo retrocede ante el aniquilamiento. Adquirimos la costumbre de vivir antes de adquirir la de pensar. Leo de nuevo. El cuerpo retrocede ante el aniquilamiento. Adquirimos la costumbre de vivir antes de adquirir la de pensar. Esto va a ser importante en el análisis que hagamos después. En la carrera que nos precipita cada día un poco más hacia la muerte, el cuerpo mantiene una delantera irreparable. Finalmente, lo esencial de esta contradicción reside en lo que yo llamaría la finta, porque es a su vez menos y más que la diversión en el sentido pascaliano. El juego constante consiste en eludir. La finta típica, la finta mortal, que constituye el tercer tema de este ensayo, es la esperanza. Esperanza de otra vida que hay que merecer, o engaño de quienes viven, no para la vida misma, sino para alguna gran idea que la supera, la sublima, le da un sentido y al final la traiciona. Todo contribuye así a enredar las cosas. No en vano se ha jugado hasta ahora con las palabras y se ha fingido creer que negar un sentido a la vida lleva forzosamente a declarar que no vale la pena de que se la viva. En verdad, no hay equivalencia forzosa alguna entre estos dos juicios. Lo único que hay que hacer es no dejarse desviar por las confusiones, los divorcios y las inconsecuencias que venimos señalando. Hay que apartarlo todo e ir directamente al verdadero problema. El que se mata
considera que la vida no vale la pena de que se la viva. He aquí una verdad indudable, pero infecunda, porque es una perogrullada. Pero es que ese insulto a la existencia, ese desmentido en que se la hunde, procede de que no tiene sentido. ¿Es que su absurdidad exige que se la evada mediante la esperanza o el suicidio? Eso es lo que se debe poner en claro, averiguar e ilustrar, dejando de lado todo lo demás. La pregunta es, claro está, si lo absurdo impone o no la muerte. Este es el problema que hay que estudiar antes que los otros, al margen de todos los métodos de pensamiento y de los juegos del espíritu desinteresado, los matices, las contradicciones, la psicología que un espíritu objetivo sabe introducir siempre en todos los problemas, no tienen lugar en el análisis de esta pasión. Esto no es fácil. Lo fácil es siempre ser ilógico. Es casi imposible ser lógico hasta el final. Los hombres que mueren por sus propias manos siguen hasta el final la pendiente de su sentimiento. La reflexión sobre el suicidio me proporciona, por lo tanto, la ocasión para plantear el único problema que me interesa. ¿Hay una lógica hasta la muerte? No puedo saberlo sino siguiendo, sin apasionamiento desordenado, a la sola luz de la evidencia, el razonamiento cuyo origen indico. Es lo que llamo un razonamiento absurdo. Muchos lo han comenzado, pero no sé todavía si lo han conseguido. Cuando Karl Jaspers, revelando la imposibilidad de constituir el mundo en unidad, exclama, cito, «Esta limitación me lleva a mí mismo, allá donde ya no me retiro detrás de un punto de vista objetivo que no hago sino representar, allá donde ni yo mismo ni la existencia ajena puede ya convertirse en objeto para mí», evoca, después de otros muchos, estos lugares desiertos y sin agua en los cuales el pensamiento llega a sus confines. Después de otros muchos, sí, sin duda, pero cuán impacientes por salir de ellos. A este último recodo, en el cual el pensamiento vacila, han llegado muchos hombres y de los más humildes. Estos renunciaban entonces a lo más querido que poseían y que era su vida. Otros, príncipes del espíritu, han renunciado también, pero a lo que llegaron en su rebelión más pura es al suicidio de su pensamiento. El verdadero esfuerzo consiste, por el contrario, en atenerse a él mientras sea posible y en examinar de cerca la vegetación barroca de estas regiones alejadas. Y acá volvemos otra vez, aunque Camus no regrese a eso, a la renuncia que hace Galileo, ¿no? Al suicidio de pensamiento que hace. La tenacidad y la clarividencia son espectadores privilegiados de este juego inhumano en el cual lo absurdo, la esperanza y la muerte intercambian sus réplicas. El espíritu puede, de tal modo, analizar la figura de esta danza, a la vez elemental y sutil, antes de ilustrarlas y reanimarlas él mismo. Te dejo pensando un poquito. Vamos a unos segundos de pausa y ya seguimos. Seguimos entonces. Como las grandes obras, los sentimientos profundos declaran siempre más de lo que dicen conscientemente. La constancia de un movimiento o de una repulsión en un alma se vuelve a encontrar en los hábitos de hacer o de pensar y tiene consecuencias que el alma misma ignora. Los grandes sentimientos pasean consigo su universo espléndido o miserable, iluminan con su pasión a un mundo exclusivo en el que vuelven a encontrar su clima. Hay un universo de la envidia, de la ambición, del egoísmo o de la generosidad. Un universo, es decir, una metafísica y una actitud espiritual. Lo que es cierto de los sentimientos ya especializados, lo será todavía más de las emociones tan indeterminadas en su base, a la vez tan confusas y tan ciertas, tan lejanas y tan presentes, como pueden ser las que nos produce lo bello o suscita lo absurdo. La sensación de absurdo a la vuelta de cualquier esquina puede sentirla cualquier hombre. Como tal, en su desnudez desoladora, en su luz sin brillo, es inasible. Pero esta dificultad merece una reflexión.
Es probablemente cierto que un hombre siga siendo siempre desconocido para nosotros y que haya en él siempre algo irreductible que se nos escape. Pero prácticamente conozco a los hombres y los reconozco por su conducta, el conjunto de sus actos, las consecuencias que su paso suscita en la vida. Del mismo modo, puedo definir prácticamente, apreciar prácticamente todos esos sentimientos irracionales que no podría captar en un análisis. Puedo reunir la suma de sus consecuencias en el orden de la inteligencia, aprender y anotar todos sus aspectos, recordar su universo. Es cierto que en apariencia no conoceré mejor a un acto personalmente por haberlo visto 100 veces. Sin embargo, si sumo los protagonistas que ha encarnado y si digo que le conozco un poco más al tener en cuenta el 100º personaje, se tiene la sensación de que hay en ello una parte de verdad. Pues esta paradoja aparente es también un apólogo. Tiene una moraleja. Enseña que un hombre se define por sus comedias tan bien como por sus impulsos sinceros. Un hombre se define por sus comedias tan bien como por sus impulsos sinceros. Existe en ello un tono más bajo de los sentimientos, inaccesibles en el corazón, pero que revelan parcialmente los actos que dan a entender y las actitudes espirituales que suponen. Puede advertirse que así define un método, pero se advierte también que este método es de análisis y no de conocimiento. Pues los métodos implican metafísicas, revelan sin saberlo conclusiones que a veces pretenden no conocer todavía. Así, las últimas páginas de un libro están ya en las primeras. Las últimas páginas de un libro están ya en las primeras. Esto viene de una vieja cita que decía: el cuadro ya está en la mente del pintor, aunque el pintor no lo pueda ver todavía. Es una cita de Bergson, no aclarada acá. Y también de esta idea tan conocida de Miguel Ángel que te decía, bueno, ¿cómo dice? Y bueno, simplemente, ¿cómo es esculpir? Bueno, hay que agarrar una roca y sacar lo que sobra, ¿no? La imagen está ahí adentro, lo que pasa es que vos no la ves. Entonces decía Camus, las últimas páginas de un libro están ya en las primeras. Este nudo es inevitable. El método aquí definido comienza la sensación de que todo verdadero conocimiento es imposible. Solo pueden enumerarse las consecuencias y solo el clima puede hacerse sentir. Es una cuestión de climas y consecuencias, no de conocimiento, porque el conocimiento acabado es imposible para los hombres. Quizás podamos alcanzar esta sensación inapreciable de lo absurdo en dos mundos diferentes, pero fraternos de la inteligencia, del arte de vivir o del arte, simplemente. El clima del absurdo está al comienzo. El final es el universo absurdo y la actitud espiritual que le ilumina con una luz que le es propia, con el fin de hacerle resplandecer el rostro privilegiado e implacable que ella sabe reconocerle. Todas las grandes acciones y todos los grandes pensamientos tienen un comienzo irrisorio. Hasta acá leemos. Ahora vamos a conversar un poquito. Vamos a puntualizar algunas cosas. La idea es puntualizar un poco lo que estamos leyendo para no perdernos en el fárrago de la lectura, ¿no? Y no seguir avanzando con el peligro de olvidar lo que venimos diciendo. Algunas cuestiones que pueden ser importantes hasta acá. La primera es, bueno, ¿cuál es la gran pregunta filosófica? La gran pregunta filosófica, dice Camus, es juzgar que si la vida vale o no vale la pena de que se la viva. A mi criterio, y te lo dejo porque la cuestión acá es simplemente leer y plantear preguntas, no tomar posicionamiento, que ya hay demasiada gente que se posiciona de todo sin haber adquirido antes ningún elemento que le permita sostener o mantener una lógica de su posición. Pero digo, a mi criterio esto admite muchas preguntas internas al campo de significación que describe. Es decir, no puede haber una pregunta absoluta si la vida vale o no vale la pena, porque primero hay que responder si vale o no vale para quién, para qué, por qué, en qué circunstancias, etcétera, ¿no? Otro tema es el que señala acá Camus cuando dice que ningún argumento ontológico vale la vida, ¿sí? El argumento ontológico, obviamente, la ontología es el estudio del ser. Ningún argumento ontológico vale la vida. Dice, Galileo abdicó de la verdad que había descubierto cuando puso en peligro su vida, y hizo bien, porque es baladí que él lo afirme o no. En definitiva, tiene que ver con lo que se llama las ciencias duras, ¿no es cierto? El tema de el Sol va a seguir en el centro, o casi en el centro, la Tierra va a seguir girando alrededor, lo vean los humanos o no lo vean, aunque el humano esté convencido que la Tierra está en el centro, nunca va a estar en el centro. Entonces, no cambia nada que él sostenga o no sostenga la verdad. No cambia nada para el mundo,
tal vez, obviamente que sí cambia muchas cosas para lo que vino después. Ahora, tiene la obligación de arriesgar su vida para cambiar el mundo que le sigue. En definitiva, esto nos lleva a otras preguntas. Dice, la enseñanza que nos deja acá Galileo, dice, bueno, para poder dar la vida por algo hay que preservarla, ¿no? Primero se trata de preservar la vida. Es interesante acá comparar la figura de Galileo con la de Giordano Bruno, que era un filósofo y que descubrió prácticamente lo mismo en términos filosóficos, que la Tierra no es el centro de nada, que la humanidad no es una creación elegida, y fue a la hoguera, fue a la muerte para sostener sus palabras. Bueno, pero esta es la diferencia entre un filósofo y un científico, ¿no? Digo, Galileo siguió estudiando, aunque ya no podía publicar. La cuestión es, preservar a cualquier costo la vida, no es resignar la posibilidad de darle valor. Digo, si la preservo a cualquier costo me da lo mismo, si tiene o no tiene valor, si hago algo con el tiempo que me toca o no. Lo dejo planteado. Otro tema es, las razones para vivir son a menudo razones para morir. Entonces yo me pregunto, ¿cuál sería el fundamento para construir una vida valiosa asumiendo el sinsentido? Es decir, preservar a cualquier costo la vida, aún sabiendo de su sinsentido, aún siendo conscientes del sinsentido, ¿cuál sería el argumento para construir una vida valiosa desde ahí? Y si no hay un sentido para la vida, es claro que no hay tampoco una lógica de la muerte. Por eso no se puede llevar la lógica hasta el final, ¿no? Que es un fundamento, es un fenómeno individual la muerte, está claro, la muerte de los otros no me sirve como experiencia. Acaece una única vez y es siempre la muerte mía, porque la muerte puede ser, digo yo, plural, o sea, podemos morir todos al mismo tiempo porque arrojan una bomba acá, pero nunca es colectiva, es muchas veces individual. Y dicen los científicos, Dios aborrece las singularidades desnudas. Es decir, no se puede sacar ninguna conclusión de un acontecimiento único, de un acontecimiento singular. No se puede teorizar el acontecimiento y por eso es imposible llevar la lógica hasta el suicidio, que es lo que viene a plantear este libro, ¿no? Nadie puede conocer las razones que puede haber tenido alguien para suicidarse, y si no hay sentido ni lógica, ¿hay razones? ¿Cuáles son las causas que trascienden lo que no hay? Ese sentido y esa lógica. Por último, señala Camus, hay un apego a la vida que es más fuerte que todas las miserias del mundo. Y dice, adquirimos la costumbre de vivir antes de adquirir la de pensar. Nada hay que valga la vida. Y entonces pregunto yo, ¿de verdad hay algo que valga la muerte? Bueno, te dejo estas preguntas de sábado a la tarde y vamos a leer un parrafito más, porque ya está avanzando el programa y no me gustaría irme sin recurrir a la figura de Kirillov, que es una figura literaria de Dostoyevsky, en donde hace un análisis Camus de la literatura dostoyevskiana. Ahí vamos. Dice Camus, todos los personajes de Dostoyevsky se interrogan sobre el sentido de la vida. Son modernos en eso, no temen al ridículo. Lo que distingue la sensibilidad moderna de la sensibilidad clásica es que ésta se nutre de problemas morales y aquella de problemas metafísicos. En las novelas de Dostoyevsky se plantea la cuestión con tal intensidad que no puede traer aparejadas sino soluciones extremas. La existencia es ahí engañosa o es eterna. Si Dostoyevsky se contentase con este examen sería un filósofo, pero ilustra las consecuencias que pueden tener estos juegos del espíritu en una vida de hombres y en eso es un artista. Entre estas consecuencias, la que le interesa es la última, a la que en el diario de un escritor llama él mismo el suicidio lógico. En efecto, en las entregas de diciembre de 1876, imagina el razonamiento del suicida lógico, convencido de que la existencia humana es una perfecta absurdidad para quien no tiene fe en la inmortalidad. El desesperado llega a las siguientes conclusiones. Y acá son citas textuales que paso a leer. Puesto que a mis preguntas con respecto a la dicha se me ha declarado en respuesta por medio de mi conciencia que no puedo ser dichoso sino en armonía con el gran todo, que no concibo ni podré concebir nunca, es evidente, puesto que en fin en este orden de cosas asumo a la vez el papel del demandante y del demandado, del acusado y del juez,
y puesto que encuentro enteramente estúpida esta comedia por parte de la naturaleza, y hasta considero humillante por mi parte que acepte representarla, en mi calidad indiscutible de demandante y de demandado, de juez y de acusado, condeno a esta naturaleza que con una desenvoltura tan imprudente me ha hecho nacer para sufrir. La condeno a que sea aniquilada conmigo. Hay todavía un poco de humorismo en esta posición, dice Camus. Este suicida se mata porque se le ha vejado en el plano metafísico. En cierto sentido se venga. Es la manera que tiene de demostrar que no podrán con él. Se sabe, sin embargo, que el mismo tema se encarna, pero con amplitud más admirable, en Kirillov, personaje de los poseídos, partidario también del suicidio lógico. El ingeniero Kirillov declara en alguna parte que quiere quitarse la vida porque esa es su idea. Se comprende bien que hay que tomar la palabra en sentido propio. Él se dispone a morir por una idea, por un pensamiento. Es el suicidio superior. Progresivamente, a lo largo de escenas en las que la máscara de Kirillov se va aclarando poco a poco, se nos revela el pensamiento mortal que lo anima. En efecto, el ingeniero repite los razonamientos del diario. Siente que Dios es necesario y tiene que existir, pero sabe que no existe y que no puede existir. ¿Cómo no comprendes, exclama, que esta es una razón suficiente para matarse? Esta actitud trae aparejadas igualmente en él algunas de las consecuencias absurdas. Acepta por indiferencia que se utilice su suicidio en provecho de una causa que desprecia. ¿He decidido esta noche que eso no me importa? Prepara finalmente su gesto con un sentimiento en el que se mezclan la rebelión y la libertad. Me maté para afirmar mi insubordinación, mi nueva y terrible libertad. Dice, no se trata ya de venganza, sino de rebelión. Kirillov es, por lo tanto, un personaje absurdo, con esta reserva esencial, sin embargo, que se mata. Pero él mismo explica esta contradicción y de tal modo que revela al mismo tiempo el secreto absurdo en toda su pureza. Agrega en efecto a su lógica mortal una ambición extraordinaria que da al personaje toda su perspectiva. Quiere matarse para hacerse Dios. El razonamiento es de una claridad clásica. Si Dios no existe, Kirillov es Dios. Si Dios no existe, Kirillov debe matarse. Por lo tanto, Kirillov debe matarse para ser Dios. Esta lógica es absurda, claro está, pero es lo que debe ser. Sin embargo, lo que interesa es dar un sentido a esta divinidad traída de nuevo a la tierra. Esto equivale a aclarar la premisa. Si Dios no existe, yo soy Dios, que sigue siendo bastante oscura. Es importante hacer notar ante todo que el hombre que pregona esta pretensión insensata es muy de este mundo. Hace gimnasia todas las mañanas para conservar la salud. Se conmueve con la alegría de Yatov al volver a encontrar a su esposa. En un papel que se encontrará después de su muerte quiere dibujar una figura que le saque la lengua. Es pueril, iracundo, apasionado, metódico y sensible. Del superhombre no tiene sino la lógica y la idea fija, pero en cambio tiene todo el registro del hombre. Sin embargo, es él quien habla tranquilamente de su divinidad. No está loco, pues en este caso lo estaría Dostoyevski. Lo que le agita no es una ilusión de megalómano, y esta vez sería ridículo tomar las palabras en su sentido propio. Kirillov mismo nos ayuda a comprender mejor. En respuesta a una pregunta de Stavrogin, concreta que no habla de un Dios hombre. Se podría pensar que es porque cuida de distinguirse de Cristo, pero se trata en realidad de anexar a este. En efecto, Kirillov se imagina durante un momento que Jesús al morir no ha vuelto a encontrarse en el paraíso. Entonces se da cuenta de que su tortura ha sido inútil. Las leyes de la naturaleza, dice el ingeniero, han hecho vivir a Cristo en medio de la mentira y morir por una mentira. En este sentido, solamente Jesús encarna todo el drama humano. Y sigue el análisis de Dostoyevski. A mí me interesa, antes de irnos, destacar algunas cuestiones. Dice Camus sobre la literatura de Dostoyevski que se interroga sobre el sentido de la vida y que es moderno en esto, no temer al ridículo. Mi pregunta es si se puede resignar esta pregunta. Dice que la existencia es engañosa o es eterna. La pregunta que subyace a esto es cómo puede ser verdad lo inmanente. Si esto es todo, ¿hay la vida? O sea, ¿esto es algo? La figura del suicidio lógico es otro tema interesante, el que llega a su decisión razonada de la constatación de que la vida no es algo que valga el esfuerzo de vivirla en la repetición de los actos automáticos, y para quien no cree en la inmortalidad deviene absurda. Pero si no hay una lógica de la muerte, porque toda muerte es absurda,
aunque algunas más que otras, ¿el suicidio lógico no niega su acto? Pregunto. El suicidio es en Dostoyevski una venganza metafísica, dice Camus, precisamente contra su propia idea de que no hay argumento ontológico para matarse, pero tampoco hay argumento ontológico para no hacerlo, o sea, para seguir vivo, sino un apego a la vida muy fuerte que empieza antes de empezar a pensar. Esto niega la inmanencia mundana. Dice, me mataré para afirmar mi insubordinación, mi nueva y terrible libertad. Pero la libertad de elegir la muerte, ¿es realmente una libertad? Y esto es un tema importante en estos días. Y repito, escuchen bien, la libertad de elegir la muerte, ¿es realmente una libertad? El suicidio como rebelión es una contradicción. ¿Cómo rebelarse a la inmanencia y al sinsentido con un gesto desmesurado? Matarse es un gesto tan desmesurado como parir. O sea, parir es un exceso gestual y matarse también. Si Dios no existe, Kirillov es Dios. Si Dios no existe, Kirillov debe matarse. Luego Kirillov debe matarse para ser Dios. Pero Dios muere con el último mortal. Es el último mortal el que se lleva la inmortalidad, ¿o no? El hombre no ha hecho más que inventar a Dios para no matarse. Así se resume la historia universal hasta ese momento. ¿Y si Dios está muerto, como dice Nietzsche? Cuando todo está permitido, nada es posible. Eso lo dice otro personaje de Dostoyevski, que es Karamazov, Iván Karamazov. ¿De qué libertades estamos hablando? Y esta es la pregunta final, ¿no? ¿De qué libertades estamos hablando? Al llegar al final, el creador elige contra sus personajes, siempre contra sus personajes. Esta contradicción nos permite introducir un matiz. Aquí no se trata de una obra absurda, sino de una obra que plantea el problema del absurdo. Se refiere, por supuesto, también al mundo y a Dios. Lo que contradice lo absurdo, o más bien lo que permite sobrellevarlo, es la promesa de una vida futura. Los suicidas no tienen lugar en el paraíso porque se apropian de lo que no les pertenece, que es su propia vida. O sea, yo no soy mío. Si la vida no nos pertenece, la existencia es engañosa y eterna. Entonces el ser es nada. Bueno, será materia de otro programa eso, ¿no? Entre el engaño y la eternidad no hay oposición, sino pasaje. ¿Será que el engaño es una de las formas de lo eterno? ¿Será que este engaño es una de las formas de lo eterno? ¿Será que lo inmanente es una de las formas de lo trascendente? Te dejo pensando con todo esto. Lo que leímos hoy fue El mito de Sísifo, de Albert Camus. Y si Nico me pone un separador, me voy a ir escuchando un poquito La Maravilla Redonda y leyéndote algo mío al final, que trata sobre esto, un poema muy cortito de este libro que se llama Elegir ser mortal. Y si te interesa, te lo puedo obsequiar, llamando a este programa simplemente. Vamos con un poquito de música redonda y cerramos acá. Así fue. Cuánto desasosiego, cuánto desolación, cuánto orden hay en esta casa. El hombre ha decidido morir y entretiene sus horas imaginando estrategias para no hacerlo. Pasivos, incómodos, su hijo y su mujer cumplen horarios. Están ahí, pero faltan. Solícitos, distantes. Los médicos llenan planillas, completan esquemas, sonríen. No están ahí, pero sobran. Cuánta desatención, cuánta desidia, cuánta soledad hay en esta casa. El hombre es ahora Iván Karamazov y ofrece inexpresivo su cuerpo lacerado de inyecciones. Solo hay un gesto en el que nos apropiamos de lo que se nos sustrae, y eso es el nombre. Ajenos, cercanos, su hijo y su mujer no entienden. Absurdos, gentiles, los médicos lo anotan sin notarlo. Si el costo de tener un Dios es un niño que sufre, solo cabe agradecer la entrada y devolverla. El Hijo del Hombre escribe, la mujer ni siquiera llora. Los médicos ya le sonríen a otro que se niega a dormir. Él habla, pero no hay quien lo escuche. Mañana esta nada será irreal. Mañana
por fin, tanto dolor será nada. Saludo y amor para todos. Esto ha sido Media Verdad al Revés en su nuevo formato con música redonda y lectura. Hoy hemos leído el mito de Sísifo, algunos fragmentos del mito de Sísifo de Albert Camus y espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias, Nico. Qué placer verte otra vez. Nos vamos con nuestra cortina. Dale.